Te escribo desde El Salvador, soy del occidente del país, para ser exacto, de la ciudad de Santa Ana. Yo soy médico y hace algunos años hice mis prácticas hospitalarias en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. A lo largo de casi 4 años en prácticas pasaron muchas cosas, algunas a mí y otras a mis compañeros, pero de todas las experiencias sin explicación que viví ahí, quiero contarte una que me causa mucho miedo. De todas las salas en las que me tocó hacer mis tan famosas rotaciones, la que más me inquietaba era la sala de cirugía hombres. Ahí llegaban todos los pacientes que habían tenido accidentes y aunque no estaban en situación grave o de riesgo alto, era donde más cosas extrañas pasaban. No sé si era porque los pacientes estaban un poco más despiertos o conscientes para poder contarnos todo lo que vivían, especialmente por las noches. Diario pasábamos la visita con los médicos por las mañanas y era en esa ocasión cuando los pacientes nos decían que por el turno de la noche habían tenido la visita de una monja en la sala, que se acercaba a algunos de ellos para platicarles. Los médicos que tenían años de trabajar ahí no le tomaban importancia, pero con el tiempo conocí la historia detrás de la monja que veían los pacientes. Se dice que por las noches la monja caminaba por los pasillos de la sala del hospital. Ella aparecía cuando las enfermeras no estaban en su estación o estaban tomando un descanso. La monja se acercaba a un paciente y hablaba con él, lo tomaba la mano y rezaban, y así como llegaba desaparecía. El miedo empezó a crecer entre los pacientes, pues a la mañana siguiente la persona con quien la monja había platicado entraba en código y perdía la vida. Por eso ningún paciente quería recibir la visita nocturna de la monja, pues era una señal de su cercana muerte. Los que han logrado contar esa historia son los pacientes que han estado cerca de la cama donde ven a la monjita llegar de visita. Además, todos coinciden con un detalle: nunca han podido ver los pies de la monja. Hola, yo te envío este relato que le sucedió al hijo pequeño de una vecina. Sucedió en El Salvador, en un cantón del volcán. Este lugar estaba rodeado de cafetales, pero con los años empezaron a talarlos para sembrar caña de azúcar. Era normal caminar entre las veredas de los cafetales para desplazarse de a los poblados. El niño de mi vecina solía irse muy temprano por la mañana, a una finca donde él trabajaba, donde había ganado. Él se dedicaba a llevar el ganado a pastar. Su tarea era sacar a las vacas y llevarlas al potrero para dejarlas ahí comiendo. Al mediodía regresaba por ellas para meterlas de nuevo a su corral. El pequeño no tenía más de 11 años y hacía ese trabajo para ayudar a su familia. Todos los días dejaba el ganado y regresaba a su casa para desayunar, y alrededor de las 11 de la mañana tomaba su machete y regresaba por las vacas. Y eso hizo el día que todo sucedió. Mientras caminaba por el cafetal, por las angostas veredas rodeadas por plantas de café y por encima árboles altos con espeso follaje, empezó a sentir que le lanzaban pequeñas piedritas. Al principio pensó que eran semillas que caían de los árboles o que eran los pájaros que dejaban caer la fruta que estaban comiendo desde lo alto. Así caminó por varios minutos hasta que salió del cafetal y empezó a caminar a la orilla de un cañal, donde las plantas no sobrepasaban el metro de altura. Las piedritas ahora caían al lado del camino y se dio cuenta que eso no era normal. Empezó a sentir mucho miedo y recordó entonces los consejos de su abuela y empezó a rezar un Padre Nuestro. Mientras el miedo iba creciendo y sus piernas se volvían pesadas, la sensación de no poder caminar se apoderó de él. Sin dejar de rezar y aunque sentía que no avanzaba nada en el camino, logró mantener el temple para seguir caminando. Al final de la calle había una puerta hecha de madera y alambre, donde tenía que detenerse para abrir y poder entrar al potrero donde estaban las vacas. Logró abrir la puerta, pero mientras cruzaba escuchó una risita burlesca, como de un niño, pero con la maldad de un adulto. Al momento de girarse para cerrar la puerta, fue inevitable mirar hacia la calle por donde había caminado. Ahí vio a un pequeño hombrecito, descalzo, con ropa blanca pero muy sucia, con un sombrero grande que le cubría el rostro. Él se quedó congelado de miedo, mientras escuchaba una risa macabra en el silencio del campo.
Los grillos, los animales y el viento dejaron de percibirse, mientras que su cuerpo seguía paralizado por el miedo. El hombrecito, que solo se quedó de frente a él por unos segundos, empezó a correr. Lo que dejó al niño sin aliento fue que, a pesar de que ese ser extraño estaba de frente hacia él, empezó a correr hacia atrás. Sus pies estaban al revés, y mientras corría, este ser se reía de una manera diabólica, que el niño no pudo soportar más al grado de desmayarse. El patrón del pequeño había salido a buscarlo, pues el chico debía haber llegado con las vacas a las 12 del mediodía y ya eran las 3 de la tarde. El niño no aparecía por ningún lugar. Hasta que fueron a buscarlo por esa vereda, lo encontraron dormido a un lado de la talanquera. Al despertar, contó lo que había pasado. Lo bañaron con ruda y le dieron una bebida para el mal del susto. Lo curioso es que años después a este joven le arrebataron la vida y fue encontrado en el mismo lugar donde vivió esa experiencia extraña. Hola, te quiero contar algo que le pasó a mi hermano. Él trabajó un tiempo transportando pasajeros en un pickup de la ciudad de Huachapán hacia Sonsonate. Esta carretera está sobre la montaña, así que las curvas son muy pronunciadas. Es catalogada como muy peligrosa y también han ocurrido muchos accidentes de tránsito. Además, es una zona productora de café y por la misma razón hay un beneficio de café sobre la carretera. A la fecha, este ya dejó de funcionar. Ahora es conocido por otras razones, y aquí es donde empieza la historia de mi hermano. Él realizó su último viaje de Sonsonate a Huachapán a las 9 de la noche más o menos. Ya sin pasajeros en su carro, pasaba frente al viejo beneficio de café. A unos pocos metros de haber pasado por ahí, empezó a sentir en la parte de atrás del pickup unos golpes, como si alguien estuviera saltando sobre la cama del vehículo, y además escuchaba voces y risas. Pensó en detenerse para revisar si alguien se había quedado por accidente en su carro, pero pensó que era imposible porque él revisó todo antes de emprender su camino. También pensó que podrían ser ladrones que se habían subido o incluso saltado desde algún árbol, pero su sorpresa al pasar por debajo de una lámpara que iluminaba la calle fue ver a 3 pequeñas figuras que pertenecían a 3 niños. Fue tan rápido que pensó que lo había imaginado, o que estaba soñando. Incluso pensó en detenerse porque creyó que se estaba quedando dormido. Aún así, logró mantener el temple y logró salir a un poblado donde había un poco más de iluminación, y ahí decidió detenerse y revisar su camión. Mientras tomaba un respiro para tomar valor de nuevo y emprender su viaje, recordó la historia que hay sobre ese lugar. Vino a su memoria aquella leyenda sobre 3 hermanitos que fueron atropellados frente al beneficio de café por uno de los camiones de carga. La gente dice que los 3 niños piden ray a los que se conducen por esa calle o que simplemente se suben a sus camiones. Cada vez que mi hermano pasa por esa zona de noche, reza un Padre Nuestro y les pide por favor que no se suban a su carro.